capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Leemos los versículos 5 al 7, aunque vamos a hablar sobre casi todo el capítulo, lo pueden leer. Si lo tienen, pueden leer conmigo, si no, pues pueden mirar a la pantalla. Dice la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te honramos y te bendecimos. Una vez más, presentamos delante de ti los enfermos y muy especialmente la familia Chacón, para que tú, oh Dios, les sigas bendiciendo y muy especialmente inundando sus corazones de tu paz. Y sobre los enfermos que tú, oh Dios, pongas tu mano poderosa sobre ellos. Y también te pedimos que tú bendigas una vez más tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos como siempre, Señor, que así como has hablado a nuestro corazón, tú puedas hablar a cada vida en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarse, dígale a su hermano un par de veces. Digo un par porque cuando hay una ley en pedagogía, es la ley de la repetición. Cuando uno repite algo, tiende a que quede en nuestra mente. Dígale a su hermano: Dios no se ha olvidado de ti. Dígaselo otra vez: Dios no se ha olvidado de ti. Dígaselo otra vez: Dios no se ha olvidado de ti. Puede sentarse. Vamos a entrar en estos próximos 3 oportunidades, hoy y 2 más que vamos a tener. Entramos en la época navideña y estaremos hablando. Yo sé que en la clase de escuela dominical hablaron un poco acerca del nacimiento de Jesús. Zacarías y Elizabeth son 2 personajes, individuos que también tienen que ver con el nacimiento de Jesús, pero eran personas muy dedicadas a Dios y a la obra del Señor. La palabra de Dios dice aquí que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Quiere decir que eran personas que vivían vidas agradables y rectas delante del Señor. Sin embargo, no se le había concedido tener hijos. Y en aquellos tiempos, para una mujer y a la misma vez un hombre, no tener hijos significaba que no tendría descendencias o descendientes que continuaran su nombre aún después de la muerte, y a la misma vez, si algún bien tenía, iba algún familiar o alguien conocido de ellos. Me imagino que por muchos años ellos le pedían a Dios que les diera hijos, pero ya estaban
como decimos en nuestro lenguaje, viejos. Me recuerda esa frase porque tengo un sobrino que le llamaba a su papá, mi hermano le decía viejo, y no tenían esperanzas. Queremos tratar 6 puntos en esta tarde acerca de esta historia. Que a pesar de que oraban y no habían recibido lo que Dios o lo que ellos deseaban del Señor, Zacarías permaneció fiel a Dios, aunque no había recibido lo que él deseaba. Una de las cosas que pasan con muchas personas es que se desaniman y se frustran cuando oran al Señor y no reciben lo que ellos desean. Y ser fiel a Dios significa permanecer firme, aunque no entienda que Dios no contesta mi oración. Muchas veces nos frustramos y queremos tirar la toalla, como decimos, porque Dios no da respuesta a nuestra oración. Ser fiel a Dios es continuar sirviendo a Dios con la misma dedicación, con la misma pasión, con el mismo amor, en las buenas y en las malas. Nos dé Dios o no nos dé Dios. El hecho de que Él por un tiempo, o quizás una de las cosas que habla precisamente el libro de Hebreos en el capítulo 11, es de que aquellos hombres que llamamos hombres de fe, y el escritor del libro de Hebreos le llama hombres de fe, muchos de ellos murieron sin haber visto y recibido aquello que ellos anhelaban y esperaban. Y eso es ser fiel a Dios. Eso es ser leal. Yo siempre junto esas dos palabras, fiel y leal. Fiel porque uno hace lo que Dios le manda hacer, y leal porque lo hace. Siempre me acuerda mi madre, y siempre doy cuando mi mamá mandaba hacer algo a uno, y uno, ¿sabe cómo a veces uno es? Que se incomoda y tengo que dejar esto. Y mi mamá cuando veía eso decía, no hagas nada. No lo hagas. O lo hacía ella o casi siempre, porque habíamos dos, mi hermano menor y yo, que era un poquito mayor, y si lo mandaban él y no iba, Edwin, y ya, yo con mucho gusto, yo no es que quiera darme en el pecho, pero yo era un muchachito bueno. No, pero a mí no me molestaba ver a mi mamá incómoda, triste, llorar. Nada. Por eso creo que he dicho muchas veces que mi relación con Dios es de esa misma forma. Yo no tengo que dejar de ofender a Dios porque que Dios me va a hacer, como dice, creo que cierto escritor, no sé si, que dice, no me tienes que pegar porque te quiera, ni que aunque no hubiera infierno, te temiera, y aunque no hubiera gloria, de igualmente te amara. Porque hay gente que hay que prometerles y haz esto y te voy a dar aquello y te voy a dar lo otro, y si tú haces esto, no, y Dios es Dios. Cuando creemos en Dios y reconocemos que Él es Dios, nos dé o no nos dé, para adelante, serle fiel a Dios. Y obviamente Zacarías
y Elizabeth eran de esta forma. Fueron fieles a Dios y continuaron sirviendo a Dios con la misma dedicación, con la misma pasión, con el mismo amor. Cuando eres fiel a Dios, Dios se agrada de ti. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Es amor lo que nos impulsa, y una de los asuntos del matrimonio es que así mismo es el matrimonio. Esta mañana mi hijo me enseñó una caricatura que decía, tenía el año donde se casaron y decía, llevamos tantos años, ¿cómo que dice? Tantos años de... en inglés dice annoying, molestándonos uno al otro desde el año fulano, tanto. Porque el matrimonio es así, hay veces que le pisamos el callo un día a ella y ella nos los pisa el otro día. Y ahí estamos, 53 años llevo yo así, qué bueno es el Señor. Dios ha sido paciente conmigo y yo he sido paciente con mi esposa y mi esposa ha sido paciente conmigo. Perdón, vamos para 54 este próximo año. Así que, pero lo bueno es que cuando uno ama, y eso es lo bueno del amor, el amor, la recompensa del amor es el amor. Es el amor. Hay mujeres y hombres que van buscando esto y que lo voy a hacer y que él me va a dar y que va a hacer. Y eso cuando somos novios funciona, pero después de novio, ¿se recuerdan aquel que yo le dije a ustedes, uno que fue y llevó a la novia a un parque y se sentaron en el parque y allí estaban los dos muy tranquilos disfrutando de la tarde y el sol muy brillante, y de momento, usted sabe en nuestros países que está soleado y de momento se nubla todo, y él muy inspirado le dijo a la novia, mira, el sol se abochorna de tu belleza, y se escondió. Después de 2 o 3 años volvieron al mismo parque ya casados y se sentaron en el mismo parque asiento y miraron y sucedió lo mismo. El sol brillante y de momento se nubló y la esposa le dice al esposo para inspirarlo, mira, se está nublando. Y él le dice, bueno, levántate, vámonos que va a llover. Cambió la situación. Pero lo bueno es que ese amor por Dios, en las buenas y en las malas, le servimos. Sanos o enfermos, le servimos. Pero segundo, lo que está curioso de esto es que dice el ángel, le dice a Zacarías, tu oración ha sido oída. Cuando yo leía esto, decía, creo que la tradición musulmana dice que más o menos Zacarías tenía a este tiempo 92 años de edad. Dígame usted cree que usted estuviera orando que Dios le diera un hijo a esa edad, a los 80, 70? Yo creo que ya cuando llegaron a los 50 ya él puso esa oración en
almacén. Sin embargo, o digo yo, ¿cuál oración sería? Porque me imagino que en la mente de Zacarías, cuando el ángel le dijo así, dijo, ¿cuál oración sería esta de tanta que había hecho? Y menos pensaba que iba a ser la de tener un hijo. Ya Zacarías, estoy seguro que había dejado de orar por eso. Si somos realistas, yo creo que si hubiera sido yo, ya. ¿Se recuerdan cuando Dios habló a Sara, no? Ella se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo y ya estaba mayor. Pero me imagino que Zacarías ya lo había dejado por imposible. Pero Dios no se había olvidado de su petición. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas en mente. Que quizás tú te has olvidado. Quizás tú lo has puesto a un lado. Tú quizás has dicho, ya eso pasó y no. Dios no se ha olvidado. Dios no se olvida. Aleluya. Gloria al Señor. Dios tenía planes grandes con Zacarías y con Elizabeth. Él tenía planes especiales con él. Y a pesar de que ya habían entrado en una edad avanzada, su oración no había sido olvidada por Dios. Dios la tenía en mente. Quizás empezaste el año pidiéndole al Señor que deseabas esto y querías lo otro y aquello y aquí y allá. Yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de tu oración. Una de las razones por la cual yo estoy aquí en este país fue precisamente por la oración contestada a mi mamá después de 14 años. En el 1950 ella dio su corazón al Señor. Unos días después de Dios haber nacido, y dijo ella, desde que conoció al Señor, empezó a orar por 2 hijos que ella tenía de su primer matrimonio, que su papá se los quitó de su lado a una edad muy temprana. Creo que uno tenía 4 años y mi hermana mayor de madre tenía unos 5 o 6 años. Rubén y Ana Luz. Y ella dice que empezó a orar por ellos y a orar por ellos y a orar por ellos. Y a los 14 años, Dios contestó su petición. Todavía no conozco la historia cómo mis hermanos de padre que vivían aquí en Nueva York y mis hermanos de madre se unieron, y lo que sí fue que nos mandaron a buscar para que, bueno, yo y mi hermano menor, que éramos niños, para que viniéramos con ella para que conocer a sus hijos. Y me recuerdo esa tarde muy bien. Tuvieron los abrazos imagínense, desde tu niño no los había visto. Su hija mayor y su hijo. Pero Dios contestó su oración. 2 años más tarde, mi mamá murió. Me recuerdo siempre en el funeral de mi mamá que mi hermana mayor se quejaba con Dios y decía, pero ¿para qué tanto esperar tantos años y solamente dejaste que la pudiera disfrutar un par de años nada más? Yo me asombraba porque hay veces que yo las veía a ellas dos hablando y intercambiando y demás, y a pesar de que ella no se crió con ella, eran idénticas las dos. El carácter, la forma de hablar, comportarse y demás eran iguales. Pero Dios no se había olvidado de la petición de ella y de su oración. Y antes de ella morir,
concedió su petición. Dios no se olvida, hermano. Él lo tiene en mente, tranquilo. Síguele siendo fiel al Señor. Síguele sirviendo con la misma devoción. Dios no se ha olvidado de tu petición. Dios no se había olvidado de la petición de Zacarías y Elizabeth. Dios tenía planes grandes con ellos y ellos no lo sabían, no entendían qué es lo que estaba pasando, pero Dios tenía grandes planes con ellos. El versículo 14 dice: tendrás gozo y alegría. Me puedo imaginar, porque ya yo que tengo como, hay unos 18, 19, y lo bueno que es ser abuelo, ¿no? ¿Verdad? Imagínate, el abuelo. Hay un letrero que dice, tenían en los carros muchos, dice, si yo hubiera sido que ser abuelo era tan bueno, hubiera tenido mis nietos primero antes que los hijos. Pero el asunto es que imagínate si ser abuelo, imagínate tener un hijo a esa edad, hijo, y por tantos años vivir sin un hijo, y ahora a una edad avanzada tener un hijo, si es cuando es joven y lo llena de gozo y es una experiencia única. Aquellos que hermana Alejandra pronto va a tener esa gloriosa experiencia y alguna más de ver por primera vez un hijo que tú dices, wow, ese es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Bueno, mi hijo salió un segundo, qué bueno. Pues son bonitos cuando son chiquitos, ¿verdad? Grandes se ponen. Ya, diferente. No, yo me recuerdo siempre porque él nació con, ahora desgraciadamente, no sé si salió a mí, pero cuando chiquito tenía mucho pelo, bien recién nacido, es más que como a los 2 meses tuve que cortarle el pelo, porque uno orgulloso con su primer hijo, varón, y todo el mundo, es una niña, es niña, y me recuerdo que como a los 2 meses lo llevamos a la barbería, y yo no sé si comió pelo porque tanto llorar y llorar hasta que lo cortaron, porque le cortaron el pelo porque no quería más que me preguntaran si era varón o hembra. Pero sí, qué bendición, ¿no? A una edad tan avanzada, estoy seguro que llenó su corazón de felicidad, porque eso es lo que le prometió el ángel a Zacarías, especialmente, que fue con el que primero habló. Dios va a llenar, dice el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dios quiere que tú y yo seamos felices. Ese es su deseo, de que tú y yo podamos tener felicidad. Dios no nos quiere ver enojados y tristes y agobiados y afligidos. Él quiere que tú y yo seamos felices, porque Dios es bueno y porque Dios nos ama. Dios quiere que mantengamos el gozo a pesar de las adversidades, a pesar de lo que pase y lo que suceda a través de nuestro caminar con Él, que nuestra alegría y nuestro gozo sea el mismo, porque Él es fiel a sus promesas, porque Él es fiel a sus palabras, que aunque yo no entienda lo que está pasando con mi vida y las circunstancias que yo estoy viviendo, pero Él es fiel a sus promesas. Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Él va a contestar nuestras oraciones y peticiones. Dios quiere que tengamos tal confianza en Él, que las circunstancias no nos confundan. Que a pesar de que ellos quizás eran el hazmerreír de la gente, porque me imagino la frustración
que debían haber sentido ellos, porque no eran como las demás parejas, tantos años juntos y no tenían un hijo. Oh, me imagino como muchos de sus vecinos y de los alrededores le molestaban, porque esto era una vergüenza en una familia judía, porque el deseo de toda mujer judía era la promesa del Mesías. Eso estaba, todas ellas vivían con eso en su corazón, de que posiblemente ellas iban a ser la agraciada, de que el Mesías iba a nacer a través de ellas y no tener hijos. No podían gozar de esa gloriosa bendición. Sin embargo, Zacarías y Elizabeth siguieron siendo fiel a Dios. En nada le faltaron. Eran irreprensibles. Sus testimonios eran irreprensibles delante de Dios y de todos los demás. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor siguieron siéndole fiel a Dios. No te alejes del Señor. Si tu petición no ha sido contestada, date tranquilo. Tu día va a llegar. Tu momento va a llegar. Gloria al Señor. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Y Él hará. Aleluya. Tranquilo. No creo que en ningún momento ellos trataron de, en ninguna forma, quizás, como decía la mujer de Job, maldice al Señor y muérete. Tranquilo, no hay que llegar a eso. Vamos a esperar en el Señor. Dios nunca llega tarde. Bien dice el escritor de Hebreos, a su tiempo Dios envió a su Hijo. A su tiempo, hay un tiempo. Oh, hay un tiempo designado por Dios para todas cosas. Todo tiene su tiempo, dice el escritor de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Cuando el ángel le declaró a Zacarías, y usted conoce los pormenores, él estaba oficiando por primera vez, quizás algunos creen era la primera vez. Recuerde que él era sacerdote, pero habían, algunos creen, más de 20,000 sacerdotes. No era que todos podían, todos los... No, es cada vez que le tocaba a ellos, les tocaba, y eso era porque echaban suertes. Eso quería decir que no era en un orden y tal día me va a sonar a mí, sino que quizás puede que echaran suerte y tu suerte no llegara, pero precisamente en este tiempo le tocó oficiar a Zacarías. Y dice la palabra de Dios que cuando él entró para oficiar al lugar santo, porque él era el único que entraba allí con las oraciones del pueblo y presentaba, obviamente, hacía alguna oración al Señor y presentaba las oraciones del pueblo en la mañana y en la tarde. Y obviamente se dieron cuenta de que él había entrado y se tardó en salir. Pero la gente afuera no sabía lo que estaba pasando. Era que Dios estaba bregando con él. Gloria al Señor. En el versículo 18, después del ángel declararle lo que Dios iba a hacer a través de él, Zacarías preguntó, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo sabré que esto es verdad? Y puso una razón y excusa muy justa. Ya soy viejo.
Pero ¿tú sabes qué? Que a pesar de las imposibilidades que él podía tener en su mente, Dios siempre espera que cuando Él dice algo, tú le creas. Por más imposible que se vea, ante la mentalidad de Zacarías era algo imposible. Hasta en nuestra mentalidad eso era imposible. No pasó lo mismo con Elizabeth, María. Me preguntó cómo, si yo no he conocido hombre, ¿cómo va a tener un hijo? No era el tiempo de ahora. Ahora una virgen puede dar a luz porque hay métodos que pueden usar para hacerlo, pero en ese tiempo no había nada de eso. Muchas veces dejamos que nuestros pensamientos y nuestro razonar vaya por encima del Dios que tú y yo servimos. Porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios de lo imposible. De lo que tú quizás piensas que sea imposible para Él, no hay nada imposible. Él espera que le creamos. Porque cuando Dios dice algo, Él no miente. Tú y yo podemos. Yo puedo decir, voy a estar allí a las 8 y vengo a las... El problema de los puertorriqueños y no sé por qué. Hay veces que decimos ahorita y ahora, y pasó aquí con un hermano puertorriqueño, se enamoró de una joven guatemalteca, precisamente un día frío que estaba, dijo, y le pidió una cita, que si podían salir a comer, y él la llamó y le dijo, voy ahorita, te recojo ahorita. Y ella, dice ella que frustrada, decía, pero que este hombre, y él, arregló, se arregló y estaba abajo esperándole. Pasan 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 25, 30, y ella ya estaba roja, no del maquillaje, de enojada. Y este que cree que si esto, decía ella, y este se cree que uno un sirviente que llega, y decía ella entre sí, cuando él llega, más de 40 minutos, y él le dice, me dijiste que bajara, que iba a venir ahorita, y aquí estoy esperando ya 40 minutos, le dice ella. Y yo te dije, sí, eso te dije ahorita. Ya no entendía que para el puertorriqueño ahorita es media hora después, 40 minutos. Y por poco echan a perder su primera cita. Dios tiene su tiempo para todo. La duda te hace perder la bendición. No importa, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Siempre digo que el problema nuestro es que queremos saber cómo es que Dios va a hacer las cosas. Y ese no es nuestro problema, ese es el problema de Él. ¿Cómo lo va a hacer? Porque si nosotros supiéramos cómo Dios va a hacer las cosas, estuviéramos tranquilos y esperábamos. Pero el problema es que no sabemos ni cuándo ni cómo. Eso es cosa de Él. Pero Él dijo que lo iba a hacer. Y eso es lo que tú tienes que creer. Él lo va a hacer. ¡Aleluya! El apóstol Santiago escribe en su carta y diga, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, qué tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Fe, confianza en Él. Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé cómo, no va a ser, pero Él lo va a hacer. Aleluya, Él lo va a hacer.
como digo yo, exagerando, Dios tiene 40,000 formas de resolver el mismo problema. Pero Él lo hace. El asunto es que Él lo hace. Zacarías nunca había visto una manifestación como esta. La palabra del Señor dice, y se le apareció un ángel puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verles y le sobrecogió temor. Se confundió, se asustó cuando vio al ángel. Sin embargo, al oír el mensaje, no pudo creer, porque humanamente era imposible. Su mente estaba bloqueada para no creer que Dios podía hacer el milagro. Bloqueamos nuestra mente, nos llenamos de dudas porque miramos las circunstancias. Ese es el problema. Miramos las circunstancias. Este es el momento de mirar a Dios. ¿Quién lo dijo? No lo que está pasando alrededor, no lo que estemos sucediendo en nuestra propia vida, no lo que pueda suceder o otros nos hagan o otros quieran hacernos. No, es mirar a Dios. Alza tus ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Servimos a un Dios poderoso. Zacarías fue reprendido por su incredulidad y quedó mudo. Todavía quedó ministrando algunos días más. No sé cómo lo hacía, pero imagínense. Toda su vida poder hablar y de momento perder el habla. La palabra de Dios nos dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Como dije antes, cada uno tenía cierta oportunidad para ministrar. Y ahora que le llegó, quizás cuántos años, dice cierto exégeta, cuántos años estuvo esperando para esta oportunidad. Y cuando le llega la oportunidad, se quedó mudo. Pero a la misma vez, Dios le dio una gloriosa promesa. Sin embargo, su esposa, Elizabeth, creyó a pesar de su edad. Recuerde que el ángel no habló con Elizabeth. El ángel habló con Zacarías. Y Zacarías le comunicó, me imagino, a Elizabeth. Ahí dice que obviamente era un hombre saludable porque a pesar de su edad, no vayamos, ya llevaron la mente a otro lado allá. No. Pero sí, dice la palabra de Dios que ella, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Y obviamente quedó encinta. La fe es la clave para recibir la bendición de Dios. Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. La respuesta a su oración llegó cuando menos la esperaban. Cuando menos la esperaban, cuando menos en su mente pensaba que iba a suceder, lo que ellos anhelaron por tantos años fue que llegó la respuesta a su oración. El día comenzó como cualquier otro día, pero terminó siendo el día de su milagro. Si hubiera tenido su bebé durante el tiempo normal, hubiera quizás sido como cualquier otro bebé. Pero en el tiempo, en el kairos de Dios, iba a ser un bebé milagroso. Porque Dios tenía planes con aquel bebé.
Cuando un bebé nace cuando no lo esperamos, no es un accidente, es un milagro. No hay casualidades. No hay ningún hijo que podamos tener que haya sido una casualidad o un accidente. Ninguno de ellos son. Hay personas que se atreven a decirle a sus hijos, no sé cómo podrán llevarle. Tenía una hermana que sufrió un accidente cuando ella tenía como unos 3, 4 años. La habían vestido bien bonita y un traje bien bonito y no sé cómo tomó unos fósforos de la cocina y se fue al balcón y estaba jugando con ellos y su trajecito se le prendió y se quemó todo su cuerpo desde la cintura casi hasta el cuello, debajo de su cuello. Y eso la traumatizó su mente, que ella quedó, después de eso, en realidad la llevaron al hospital y la mandaron a la casa a morir prácticamente porque no había más nada que podía hacer con ella. Y desde esa edad, mi mamá orando por ella, y me recuerdo que la acostaban en el balcón en una hamaca y mi mamá empezaba a cantarle coritos y cantaba coritos. Siempre me acuerdo porque aquí detrás de la pizarra hay como un sol saliente y eso siempre me acuerda de un corito que mi mamá le cantaba. En mi alma hoy brilla el sol. A pesar de las circunstancias, mi mamá siempre le cantaba eso. Y fue su trauma tanto que ella se quedó así como su mente era como llegó a los 50 años, pero su mente era como una niña de unos 10, 12 años, siempre jugando con muñecas y demás. Me recuerda siempre que ella a una hora, como de 1 a 2 de la tarde, podía estar el presidente en mi casa, podía estar quien estaba. A esa hora, ella se iba a su cama, se ponía una sabanita o almohada y se meneaba de lado a lado y empezaba a cantar coritos. Cantaba un ratito y después que cantaba venía de nuevo y se reunía con los demás. Pero aprendió que mientras ella cantaba, Dios sanaba su cuerpo y sanó su cuerpo. Y siempre mi mamá nos decía, los hermanos que antes le decían a los muchachos así, anormales, ella es anormal. Mi mamá decía, no, ella no es anormal, ella es especial. Tu hermana es especial. Porque son niños especiales, necesitan un cuidado especial. Y ella en ese tiempo aprendió que ella era algo muy especial. Y aprendimos, porque eso cuando usted vive alrededor de una persona así, uno trae una sensibilidad a uno que quizás uno no entienda de otra forma. Porque hay veces que creemos que todo el mundo es como uno. No, no todo el mundo es como uno. Hay personas con necesidades que necesitan tu amor y tu comprensión, que necesitan que tú extiendas tu mano y le digas, yo entiendo. No sé lo que tú sufres, pero yo entiendo. Yo no sé lo que estás pasando, pero yo entiendo. Y uno se compadece y pone una compasión por personas necesitadas. Quizás eso sea lo que me ha traído, porque desde pequeño siempre me ha gustado envolverme en ayudar a las personas y demás. Pero hay una sensibilidad, porque Dios tiene planes, son personas especiales. Dios tenía planes con ese bebé
como dije, era un milagro. Y tenemos que darle gracias a Dios por él. Elizabeth, dice la palabra de Dios, que fue llena del Espíritu Santo. El versículo 41 dice que aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth entendió en alguna forma que aquel niño que ella llevaba en su vientre iba a ser algo especial. Ese niño que llevas tú en tu vientre es algo especial. El niño que Dios te ha dado es algo especial. La criatura que tú tienes es algo especial. Trátala especial. No hay dos iguales. No hay dos individuos iguales. Todos somos diferentes. Dios nos ha hecho a cada uno con una identidad diferente porque somos especiales. Dios nos ha hecho creación especial. Elizabeth recibió la palabra de conocimiento, pues ella no sabía que María había concebido del Espíritu Santo. Y en ese momento Dios se lo reveló por el Espíritu. Entendió que algo estaba sucediendo también en María. Pero llegó el día para quitar la carga. La respuesta a las oraciones llegó. Lo que ellos deseaban, ambos, fue satisfecho. El vacío que tenían fue llenado. Ese día fue un día ordinario, precedido por un día ordinario. Ellos hicieron lo que ordinariamente hacían. Zacarías fue al templo como usualmente hacía y Elizabeth, me imagino, se quedó viendo la televisión y las novelas y jugando con el teléfono, texteando y chequeando a Twitter, a Instagram y a Facebook y a todo eso. Me imagino que era una mujer de oración. Y una mujer de oración siempre tiene su fe y pensamiento en Dios. Cuando Dios le dio la palabra a ella, a través de su esposo, en ningún momento ella dudó. Ni como Sara, que por lo menos Sara se rió. Ella no dice la palabra nada de ella. Simplemente lo aceptó. Era un día en que oró como normalmente oraba. En la palabra de Dios encontramos días de esos, días en que Dios quita la carga de ciertos individuos. Cuando leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar muchos casos de esos momentos en que Dios tuvo un encuentro con esas personas y la carga fue quitada. Uno de ellos fue Bartimeo. ¿Se recuerdan de Bartimeo? El ciego. Los discípulos, chicos, quédate, estate tranquilo, cállate. Oh, pero cuando él oyó que Jesús iba pasando por allí, la palabra de Dios nos dice que él comenzó a dar voces, gloria al Señor, y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Este es mi día, esta es mi oportunidad. Quizás Jesús no pasa por aquí más ninguna ocasión. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Los discípulos, dice la palabra de Dios, que lo reprendían para que callase, pero él clamaba aún mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y llegó el momento. Jesús paró
le dijeron, ten confianza. Levántate, te llama. ¿Tú sabes lo que él hizo? Inmediatamente tiró la capa que tenía. Una capa que los identificaba, según la tradición, los identificaba a ellos como mendigos. Esta es mi oportunidad. Lo que yo estaba esperando llegó. Aleluya. Lo que estás esperando va a llegar, hermano. Amigo, en esta tarde que me escuchas, va a llegar. Gloria al Señor. Ten confianza. Y Jesús le hizo una pregunta. ¡Qué privilegio! Jesús va donde él y le dice, ¿qué quieres que te haga? Kama hurri la vaquia, sacandaraya. Gloria al Señor. ¡Qué privilegio! Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Aleluya. Gloria, es el día, es el momento, es el Cairo de Dios. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue clamando. Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? Porque aún dice el salmista, los deseos de nuestro corazón Él los concede. Espera en Jehová. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos habla de un hombre que era pequeñito en estatura, pero quería ver a Jesús. Y la palabra de Dios nos narra que aquel hombre, con el deseo de ver a Jesús, y por su estatura y la multitud, él no pudo verlo, pero se trepó a un árbol. Y para su sorpresa, no solamente él vio a Jesús, pero Jesús le dirigió la palabra y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. ¿Se recuerdan el corito? Que a tu casa quiero ir. Saqué un chaparrito así que vivía en Jericó, y yendo Jesús por allí, a un árbol se subió. Y cuando Jesús lo vio allí, le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa quiero ir. No solamente lo iba a ver, iba a tener coinonía, comunión con él. Gloria al Señor. Y ese encuentro transformó la vida de Zaqueo, de un ladrón, de uno que le robaba a la gente, ahora se convirtió y repartió sus riquezas. Empezó a darle a la gente todo lo que había robado. Llegó el momento. Espera. Capítulo 4 de Juan nos habla de una mujer que fue a un pozo a buscar agua. Ella lo menos que fue allí a buscar fue nada de lo que Dios tenía. Los discípulos sabían. Cuando vieron a Jesús hablando con aquella mujer, me imagino con la mente. Porque no era costumbre. Mujeres, buenas gentes, que a esa hora fueran a los pozos a buscar agua. La mujer, ¿ustedes se acuerdan? Yo lo veía en el pueblo donde cuando yo era niño, yo veía las mujeres, el gobierno tenía una llave en cierto lugar, y allí iban las mujeres con sus latas. ¿Se acuerdan? Unas latas que eran de manteca que usaban, las llenaban eran de manteca y andaban, las llenaban, iban a la llave, la llenaban. Y usted sabe cómo. ¿Se acuerda cómo usted las cargaba? No se acuerda.
No, ¿te acuerdas, hermana? Una vez vi una señora por ahí caminando, tenía un paquete en la cabeza. Se ponían como una donita, ¿no? ¿Se acuerda? No, ya usted no se acuerda de eso. Y ahí lo más tranquilita iban con la lata arriba. Pero los discípulos entendieron que a esa hora las mujeres decentes no iban al pozo. Ellos sabían que aquella que estaba allí, lo menos que quería era agua. Pero Jesús conocía el corazón. Y aunque ella no fue buscando agua, Dios le dio agua. Como decía mi mamá, ¿tú quieres agua? No, yo no quiero agua, mami. Tú quieres agua. Y allí el Señor, llegó su día. Se llega el día, hermano. Hay un día, hay un momento, hay un lugar especial, un momento especial, un día especial. Cuando las cargas son quitadas, las bendiciones que vienen son mayor de lo que esperaban, porque lo que Dios le dio a Zacarías y a Elizabeth fue mayor de lo que ellos esperaban. Ellos querían un bebé, pero Dios le dio un bebé especial. El mismo Jesús habló de Juan como de ningún otro. Aunque Juan dijo de Jesús que él no era digno, porque Jesús entendió quién era aquel hombre. Ellos querían un baby, un hijo, un niño para amar, uno en el cual podían verse ellos mismos, uno que pudiera llegar y llevar su legado en su vecindario. Dios le dio un niño memorable. Como ellos, sus nombres aparecen en la palabra de Dios porque fueron gente especiales. Tuvieron que ver con el nacimiento de Jesús. Multitudes vinieron a oírle a predicar. ¿Cuántos de aquellos, los discípulos de Dios, de Jesús, cuando Jesús murió, encontraron discípulos todavía de Juan por diferentes lugares? Gloria al Señor. Su mensaje llegó a muchas personas. Multitudes vinieron a oírle predicar. Aún Herodes estuvo para oírlo. Tuvo que oírlo. Le costó la vida, pero tuvo que oírlo. Gloria al Señor. Él fue el antecesor a Cristo. Él anunció el anuncio del ángel. Dijo de su nacimiento. Y luego vemos a Zacarías profetizando en lo que cual este niño iba a ser. Dios no se ha olvidado de ti. Quizás ha pasado mucho tiempo y has perdido las esperanzas como Zacarías. Ya quizás ni oras. Lo has puesto a un lado, ni has orado por aquello que tú deseabas tanto. Pero Dios sabe lo que tú anhelas. Confía en la sabiduría de Dios. Porque Dios a veces quiere darnos ciertas cosas, pero es cierto, porque si te las doy en este tiempo, en vez de hacerte ser de bendición, va a ser una maldición. Pero espera que tú estés listo para recibirla y la aprecies bien. Y recuerde que esto te lo dio Dios, que no me lo gané yo, te lo dio Dios. Aleluya, te lo dio el Señor. Continúa siéndole fiel a Dios, continúa sirviéndole. El día que menos lo esperes, la respuesta a tu oración ha de llegar. Y miraba, me daba de cuenta en las 4 personas que entraron en juego en esta historia.
Zacarías, Gabriel, Elizabeth y Juan. Zacarías quiere decir Jehová se acuerda. Gabriel quiere decir Jehová el poderoso, o Dios que se ha mostrado fuerte. Elizabeth quiere decir Dios es plenitud, perfección, o Jehová es absolutamente confiable. Y Juan quiere decir Jehová es benigno, o regalo de Dios, gracia. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a estar en pie.